Familia, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy tengo el privilegio de poder compartir contigo el mensaje de la clase y vamos a seguir abordando Mateo. Estamos estudiando este evangelio de Mateo que creo que ha sido de mucha enseñanza para nuestras vidas. Hemos podido quizás estar practicando lo que hemos estado aprendiendo y bueno, hoy no es la excepción. Vamos a aprender algo muy interesante, ¿no? Y quiero empezar recordando un poco que el día de ayer, 30 de abril, fue el Día del Niño aquí en México. Quizás si tú tienes pequeños en casa, pudiste celebrar con ellos, a lo mejor celebraron en la escuela, o quizá tú decidiste pasar un tiempo increíble con ellos, no lo sé, pero siempre es bueno ver sonreír a estos pequeños, ¿no? Y fíjate que el mensaje que te quiero compartir el día de hoy tiene que ver con los niños. Jesús enseñaba de una manera muy clara y con verdades muy profundas acerca del reino, con los ejemplos que daba. Y quisiera que me acompañes a Mateo capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice lo siguiente: Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Vamos a parar ahí un momento. Quiero que analicemos o recordemos un poquito lo que estaba pasando en el pasaje anterior, que era el capítulo 17. Y habla acerca de unas escenas que a algunos discípulos les tocó vivir, ¿no? Fueron privilegiados por haber vivido estas escenas. Una de ellas nos habla acerca de la transfiguración de Jesús. Esta escena, si la recuerdas, donde Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan y se los lleva a un lugar específico, apartado, y dice que les toca vivir una escena nunca antes vista, ¿no? Vieron a Jesús con un brillo sorprendente, ¿no? La escritura nos habla acerca de que su cara brillaba como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Imagínate esta escena tan privilegiada. Y no solamente eso, ¿no? Dice que vieron a Jesús hablando con Moisés y con Elías, ¿no? O sea, algo sobrenatural. En otro pasaje del mismo capítulo 17 vemos el tema del impuesto del templo, ¿no? Personas que se acercaron a Pedro y le decían, ¿no? Tu maestro está pagando el impuesto del templo, y por ahí hubo un pequeño conflicto, ¿no? Donde Pedro decía, mi maestro sí paga, ¿no? El impuesto del templo. Y Jesús le dice a Pedro, ve a pescar. El primer pez que pique, en él vas a encontrar una moneda, la cual podrás pagar el impuesto que me están cobrando a mí y también tu parte, ¿no? Entonces, fíjate, Pedro privilegiado, ¿no? Le tocó ahí que le pagaran la parte de lo que le correspondía al impuesto del templo. Y bueno, algunos comentarios bíblicos o personas que han estudiado y que acerca de las escrituras comentan que posiblemente los discípulos en este tipo de escenas que fueron tan privilegiados les estaba empezando por ahí a subir un poquito el ego, ¿no? Es que yo estuve con Jesús en esta escena, ¿no? Y los demás no los invitaron, ¿no? Cosas así como por el estilo. Entonces, estaban pasando este tipo de cosas y llegan con Jesús y le preguntan, le hacen esta pregunta. No sé cuál fue el motivo o la raíz. La Biblia no nos dice cuál fue el motivo porque le preguntan a esto a Jesús. Lo que sí nos describe la Biblia en los pasajes paralelos de esta misma escritura que estamos leyendo, que es Marcos 9:33-34 y Lucas 22:24, menciona que estaban discutiendo, ¿no? Discutían ellos quién era el más importante, ¿no? Entre ellos como discípulos. Y Jesús pues pensaba y más bien conocía los pensamientos de los discípulos, ¿no? Él sabía lo que pasaba por sus mentes, qué planeaban, en qué estaban pensando. Y para eso también recordemos que ellos no entendían aún las verdades del reino como Jesús quería que las entendieran.
Cuando Jesús les está hablando acerca de esto, ellos aún pensaban que posiblemente podría ser algún reinado terrenal del que les hablaba Jesús. Pero Jesús se refería 100% a su reino en el cielo. Entonces Jesús les contesta, ¿no? Jesús contesta sus preguntas, dice que toma como ejemplo a un niño pequeño, lo pone en medio y les dice: el que no se parte de sus pecados y se vuelva como los niños, o se vuelva como este niño, no entrará en el reino de los cielos. Y en el versículo 4, en el siguiente versículo les contesto también, ¿no? Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Quizá para nosotros sea un poquito más fácil de comprender, porque quizá hayamos estudiado qué Jesús les quería enseñar a sus discípulos. Pero para el tiempo en el que Jesús les decía estas palabras a sus discípulos, pudiera haber sido muy desafiante. ¿Por qué desafiante? Bueno, primero porque para un niño en el tiempo de Jesús, no era tomado en cuenta socialmente. ¿Sí? Un niño no era tomado en cuenta socialmente. Un niño era amado por las personas, por sus padres, pero ellos no tenían una posición social, no tenían un estatus alto, no tenían poder, no tenían privilegios fuera de los privilegios que tenían con su familia o que sus padres les daban, ¿no? Entonces, Jesús les estaba enseñando todo lo contrario a lo que querían escuchar. Quizá ellos esperaban un mensaje de una respuesta de tú, Pedro, eres el más privilegiado, eres el más importante para mí, ¿no? Ellos esperaban quizá algo que les hiciera engrandecerse, ¿no? Pero Jesús les enseña todo lo contrario y les da un mensaje de humildad, un mensaje donde les decía: cambien su corazón, no tienen que ser como este niño para que puedan entrar en el reino del cielo. Familia, quizá tú no le estés preguntando justo con estas palabras a Jesús lo que ellos le llegaron a preguntar. Pero ¿qué tal con tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás teniendo el corazón de un niño? O sea, tus acciones son como la de este niño al cual Jesús ponía como ejemplo. Decía: el que no se vuelva como un niño no entrará en el reino de los cielos. Quiero preguntarte, ¿cómo son tus oraciones? ¿Tus oraciones son oraciones llenas de humildad o son oraciones que son llenas de peticiones, oraciones llenas de quejas, oraciones llenas de reclamos? Porque podemos caer en eso. Podemos caer en solamente pedir y pedir y pedir. ¿Y cómo son tus oraciones? ¿Son de esta manera como te las estoy preguntando? Eso no es el corazón de un niño, ¿no? ¿Qué está acabando con ese corazón de niño en tu vida? Oraciones no respondidas, amargura, incomodidad. ¿Qué está pasando en tu corazón? Piensa en las características de un niño. Un niño es un ser débil, un ser que depende de otras personas, un ser que no tiene ambiciones, no tiene puestos privilegiados y que está consciente de que también depende de alguien más, ¿no? Depende de su papá, depende de su mamá para hacer ciertas cosas. Y Dios quiere que lo busquemos con ese corazón de niño, que vayamos con Él completamente humildes y sepamos con quién vamos, ¿no? Que sepamos que vamos con el Dios que es nuestro Padre, ¿no? En el que podemos confiar, en el que podemos entregarnos completamente, ¿no? En el que podemos encontrar lo que estamos buscando. Y sin humildad no lo vamos a encontrar. Piensa en un hijo pequeño cuando llega a su casa, piensa en un niño pequeño cuando su papá llega a su casa. ¿Cómo lo recibe, no? O sea, él no piensa en qué le trajo su papá, qué le va a dar, ¿no? Él lo que está pensando solamente lo ve y va y lo abraza, ¿no? Porque quiere estar con él. Esa misma actitud es la que quiere Dios de nosotros, ¿no? Que vayamos con ese corazón humilde. Ahora, hay una diferencia muy grande entre ser humilde y tener una diferencia muy grande entre ser infantil y tener el corazón humilde de un niño. Ser infantil, ¿cuándo somos infantiles? Bueno, cuando pedimos y pedimos a Dios y lloramos y le pataleamos y le estamos renegando, ¿no? Y somos egoístas, le pedimos solamente cosas que nos beneficien y le decimos: Señor, yo esto, yo he hecho aquello y yo hago esto, haz algo por mí, ¿no?
Y eso es una actitud infantil, ¿no? Pero la actitud de un corazón humilde es entender que con Dios lo tenemos todo, ¿no? Que no necesitamos más, que con Él podemos tener todo lo que necesitamos. Y quisiera que vayamos a otro ejemplo, o más bien a un ejemplo de un corazón humilde. Acompáñame a Mateo 8 del 5 al 11. Mateo 8 del 5 al 11 dice lo siguiente. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra de desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y les digo a mis siervos, hagan esto y lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. ¿Qué ejemplo tan grande nos da este hombre, este soldado romano, de fe, pero también de humildad? ¿Por qué de humildad? Bueno, porque este hombre era un soldado primeramente y tenía hombres a su cargo, es decir, tenía una posición, digamos, un poco más alta, ¿no? Y no va con Jesús y le dice, mira, ¿quién soy? Soy un soldado romano, atiende a lo que yo solicito, ¿no? Él va y dice que le ruega, ¿no? La escritura dice, se acercó y le rogó que sanara a su siervo, ¿no? Él se acerca a Jesús con ese corazón humilde y le dice, Jesús, necesito algo de ti, ¿no? Él no pone sus credenciales, ¿no? No está, no le importó nada de eso, ¿no? Ni su título, ni su posición, ni su estatus. Él se humilla y se acerca con Jesús y le dice, necesito algo de ti. Y ¿sabes? A Jesús le llama la atención, ¿no? Y le dice, wow, ¿no? No he encontrado una fe como esta. ¿Sabes? El corazón de un niño llama la atención de su padre. Llama la atención de tu Dios cuando te acercas con un corazón humilde. ¿Estás teniendo esa actitud con Dios? O sea, tu corazón es tan humilde que llamas la atención de Dios. Tu corazón es humilde que Dios dice, wow, la actitud con la que vienes a mí me sorprende. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Vamos a regresar un poquito a Mateo 18, versículos 5 y 6. Y dice, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, será mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¡Qué fuerte escritura! De verdad que yo cuando estaba estudiando este pasaje, dije, wow, no había prestado atención a este mensaje de advertencia, ¿no? Tiene un mensaje muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que en verdad cuando yo empecé a estudiarlo, me llené de temor y me llené bueno, pensaba en mi cabeza, ¿cómo estoy viviendo yo, no? ¿Cómo estoy teniendo este corazón humilde? Porque esta escritura que acabamos de leer tiene un mensaje muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, estábamos viendo hace unos minutos que para entrar al reino de Dios se necesita tener un corazón humilde, ¿no? Y Jesús continúa hablándole a sus discípulos a través de este ejemplo con este niño y les dice pues algo impactante, ¿no? Lo primero que les menciona es, todo el que recibe todo el que recibe un niño, me recibe a mí. En otras palabras, también Jesús no solamente se estaba refiriendo a ese niño, sino se estaba refiriendo a toda persona, a todo creyente que tiene el corazón de un niño. Es decir,
nos estaba diciendo, todo el que recibe a aquel que tiene el corazón como un niño, me recibe a mí. Jesús mismo es el perfecto ejemplo de humildad. Por eso nos dice esto, ¿no? Que si recibimos a alguien humilde, lo estamos recibiendo a Él. Y yo te quiero preguntar, ¿no? O la pregunta que nos deberíamos hacer a nosotros mismos es, ¿cómo estamos tratando a los discípulos que nos rodean hoy en día, ¿no? ¿Estamos tratándolos como Jesús quiere que recibamos a estos niños? ¿Sí? ¿Estamos sirviéndolos como nosotros serviríamos a Jesús? Porque dice Jesús, quien recibe a un niño como estos me recibe a mí. Quien recibe a alguien de corazón como este niño que les estoy hablando, me recibe a mí. Y después da un mensaje de advertencia muy claro, muy profundo y muy fuerte, ¿no? Y les dice en el versículo 6, si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, será mejor para ustedes que se aten una gran piedra al cuello, una gran piedra de molino, dice, alrededor del cuello, y se ahoguen en las profundidades del mar. ¡Qué mensaje tan fuerte! ¿Sabes? Dios tiene un celo muy grande por sus hijos. Dios los cuida, Dios los protege, Dios ama a sus hijos y nos está diciendo, si tú haces algo que vaya en contra de mis pequeños, si tú haces algo que vaya en contra de mis hijos, en contra de aquellos que tienen el corazón humilde para venir a mí con esa actitud, es mejor que estés muerto antes de que hagas eso. Eso nos está diciendo la Escritura. ¡Qué fuerte! Y fíjate, la piedra del molino era una piedra muy grande, una piedra que se utilizaba para moler los granos, y era una piedra tan grande y pesada que se tenía que utilizar un burro para poder moverla. Y lo pone como ejemplo, esta piedra tan grande, para enfatizar la gravedad de la ofensa, de hacer caer a alguien, ¿no? Nos está hablando de que no podemos hacer tropezar a otros. Nos está hablando de que necesitamos cuidar, no hacer caer a otros, porque Dios está hablando de que hay consecuencias. Hay consecuencias graves para nuestra vida, para nuestra alma, si hacemos caer a otros. En el versículo 7 dice lo siguiente: ¿qué aflicción espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Familia, estamos expuestos a las tentaciones de este mundo. Eso es inevitable. Lamentablemente vivimos en un mundo lleno de pecado, vivimos en un mundo donde hay maldad, donde todo se mueve a través del pecado, ¿no? De las tranzas, es un mundo muy difícil, ¿no? Y Satanás lo que quiere es que nos adaptemos a él. Satanás lo que quiere es que nos apartemos de Dios y que veamos el pecado como algo normal. Pero Dios nos dice algo muy interesante. Dice o nos quiere dar a entender que el que lleva a otros al pecado es terriblemente culpable. Y hay consecuencias para eso. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a los demás, de cómo estamos cuidándolo, ¿no? De cómo estamos incluso ayudándolo, ¿no? Y eso va incluso para cómo estamos cuidando a los estudios, ¿no? Son personas que han decidido conocer de Jesús, están conociendo, están transformando su corazón para tener un corazón humilde, y nosotros necesitamos ser ejemplo para ellos. De alguna u otra manera nosotros somos ejemplos, ¿no? Y Jesús nos manda a ser la luz de este mundo, no la oscuridad para hacernos tropezar. Yo te quiero preguntar a ti, ¿estás siendo una piedra de tropiezo para alguien más? ¿Estás siendo esa piedra en la que otros están cayendo? Tu actitud, tus pensamientos, tus comentarios, tu ejemplo como discípulo, ¿son piedras de tropiezo? Ten mucho cuidado de eso. Si no tenemos cuidado de ese tipo de cosas, familia, incluso tú puedes estar siendo piedra de tropiezo para tu propia familia. Tú puedes estar siendo piedra de tropiezo para que tu propia familia conozca
conozca de Dios. Por eso quizá no han llegado. Por eso quizá, no sé, quizá ven una actitud mala en ti que los ha hecho sorprendente de decir, eso es una actitud de un cristiano. Yo mejor no le entro a eso, ¿no? Si voy a tener esa actitud, mejor no quiero, ¿no? Podemos ser piedra de tropiezo. Qué fuerte, ¿no? Fíjate, quisiera que me acompañaras a otra escritura que está en Romanos 14, del 12 al 13. Y en Romanos podemos ver lo siguiente. Dice la escritura: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismos ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no cause tropiezo ni caída a otro creyente. Familia, Dios toma muy en cuenta cómo nos tratamos como discípulos, cómo tratamos a los demás. El plan de Dios es que crezcamos juntos, que nos edifiquemos juntos, que nos ayudemos juntos, que seamos ejemplares para otras personas, ¿sí? Que nos tratemos como hermanos, como familia que somos de Dios. Él no quiere que nos estemos poniendo el pie los unos a los otros. Él no quiere que nos dañemos entre nosotros. Vamos a terminar de leer los versículos que nos faltan. Vamos a leer versículos del 8 al 10. Mateo 18, versículos del 8 al 10. Y dice lo siguiente: por lo tanto, si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojados al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en presencia de mi Padre Celestial. Familia, Jesús nos está llamando a ser radicales. Jesús nos está llamando a no jugar con el pecado. Jesús nos está llamando a que cortemos el pecado de raíz de nuestros corazones. Y nos dice con estas palabras, ¿no? Si tu mano te hace pecar, córtatela y tírala. Si tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Y no quiere decir que lo hagamos físicamente, ¿no? Sino nos está dando un mensaje de radicalidad. No podemos tener o quedarnos con cosas que sabemos que nos están haciendo pecar y vivir con ellas, ¿no? Necesitamos sacarlas de raíz de nuestros corazones, de nuestras vidas. Jesús nos está diciendo en ese texto: por lo tanto, no solo deben procurar no hacer caer a un creyente, sino también deben hacer morir el pecado que hay en ustedes. ¿Sí? Si estamos bien con nosotros, familia, si nos preocupamos por sacar nuestro pecado, por cuidar nuestra vida espiritual, por cuidar cómo somos delante de Dios, cómo estamos, vamos por consecuencia a hacer lo otro, que es cuidar a nuestros amigos, cuidar a nuestra familia, cuidar a aquellos de corazón puro. Pero necesitamos trabajar con nuestro pecado, necesitamos trabajar en nuestro corazón, sacando todo lo malo que hay en nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y yendo con Jesús y diciendo: Dios, necesito cambiar esto en mi vida, ayúdame a trabajarlo, ayúdame a cortarlo de raíz. El problema es que muchas veces no le damos la importancia al tema del pecado. No lo hemos entendido quizá al 100%, no le hemos dado la importancia que deberíamos darle. Sí, hemos sido muy superficiales con el pecado. Y fíjate, podemos comportarnos similares a los fariseos. Podemos decir: bueno, yo no he matado, cumplo con la ley. Bueno, yo no he robado, cumplo con la ley. Bueno, yo no he cometido adulterio, estoy cumpliendo con la ley. Pero Jesús nos ha enseñado una y otra vez que el pecado va más allá de la acción física. Por ejemplo, en Mateo 5, 27 al 28, Jesús nos había enseñado, ¿no? Que has oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Te fijas lo complejo del pecado? No solamente es la acción, sino el pensamiento.
Entonces necesitamos ser radicales con el pecado, necesitamos sacarlo de nuestros corazones y por eso necesitamos profundizar cómo estamos. Necesitamos ser como David cuando le oraba a Dios, ¿no? En el Salmo 139 le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, ponme a prueba. Y dice, conoce mis pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la verdad. ¿Tienes ese corazón que tenía David? De ir con Dios y decirle a Dios, muéstrame dónde estoy mal, porque no quiero tener este corazón que peque contra ti, no quiero hacer pecar a mis hermanos, no quiero hacerlos caer. Arranca esto de mí, ayúdame a trabajar con mi pecado. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás teniendo este corazón? Es tu responsabilidad trabajar con el pecado en tu vida. Es tu responsabilidad trabajar con el pecado en tu vida. La Escritura dice, si tu mano, si tu pie, si tu ojo, no está diciendo, si el ojo del hermano tal, si el pie del hermano tal, si el ojo o la mano del hermano tal, lo están haciendo pecar, córtaselo, ve y córtaselo. No, está diciendo, si tu pecado. Necesitamos trabajar con nuestra vida, hermanos. Necesitamos trabajar con nuestro pecado. Si nosotros no estamos dispuestos a luchar con nuestro pecado, tarde o temprano, el pecado nos va a cubrir. Y vamos a estar separados y lejos de la presencia de nuestro Padre. Familia, si decimos creer en Jesús, todas las palabras que Él nos dice a través de la Escritura, todas las advertencias que Él nos hace, son ciertas. Y todas estas palabras se van a cumplir. Los discípulos recibieron un mensaje muy claro acerca de esto. Un mensaje muy radical que quizá para sus corazones en ese tiempo, en ese momento fue de, esto, qué difícil, ¿no? Me estás pidiendo que vaya en contra de lo que debería hacer, y eso que me han enseñado, ¿no? Pero Jesús fue muy radical con el mensaje que les daba. Jesús nos enseña, el mundo nos enseña grandeza, egoísmo, libertinaje. Jesús nos enseña humildad, sometimiento y dependencia de Dios. Amén. Y quiero cerrar con una escritura que está en Lucas 10:21 y dice así. Lucas 10:21 dice, en esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelarlas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Familia, Dios quiere mostrarle grandes cosas a tu vida. Dios quiere enseñarte cosas que no alcanzas a ver, porque primero tienes que cambiar tu corazón y hacerlo como el de un niño. Y cuando hagas esto, Dios va a hablar a tu corazón y te va a enseñar cosas que vas a decir, wow, esto es algo maravilloso que tiene Dios para mí. ¿Quieres ser importante en el reino del cielo? Vuélvete como un niño. ¿Quieres ser importante en el reino del cielo? Cuida de no ser piedra de tropiezo para los demás. Toma decisiones radicales con el pecado que hay en tu vida. Amén. Gracias, hermanos. Esto es lo que quería compartir para hoy. Espero sea un mensaje que llegue a tu corazón, que Dios pueda trabajar con este mensaje en tu vida, puedas ponerlo en tu corazón, puedas ponerlo en esta escritura, guardarla, repasarla y quedarte con lo que hayas anotado. Estudia aquello que hayas puesto como nota importante y gracias por tu atención, gracias por escuchar este mensaje. Que tengas un excelente día.